programa de hoy vamos a hablar sobre los anfibios como farmacia ancestral, una aproximación biotecnológica a la biodiversidad de estas especies en el litoral argentino. Para ello nos acompaña Álvaro Ciano. Él es licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas, graduado de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del CONICET. Álvaro, bienvenido. Gracias por prestarnos tu tiempo, por haberte acercado hasta los estudios de LITUS. Y lo primero que tengo que decir, vos perdoname, no sos exactamente la imagen que yo me imaginaba de un investigador de CONICET y titular de un laboratorio que vamos a hablar de ciencias duras. Yo te imaginaba de camisita, un par de viromes en el bolsillo. ¿Qué pasó? Bueno, nada, primero gracias por recibirme, por invitarme y bueno, pasó que soy así, me gusta ir un poco en contra de las concepciones que tenemos. Creo que no todo es tan estructurado, no todo tiene que ser como lo concebimos. Realmente, bueno, un poco vamos a hablar hoy, un poco hay cambios siempre de paradigmas, no siempre tenemos que ser como nos imaginamos. Entonces, bueno, me gusta ser como soy y trato de sostenerlo en el tiempo. Bien, y por eso nos acercamos a los anfibios del litoral. ¿De qué anfibios estamos hablando? ¿Cómo que las ranas, no sé, los anfibios del litoral son una farmacia? Bueno, tema muy amplio, pero bueno. Nada que ver con eso de darle el besito a la rana y que después se convierte en príncipe o princesa. Puede ser. Ah, no tenemos esa línea todavía en el laboratorio, pero la podríamos tranquilamente aplicar. Yo creo que de algún lado salen las fábulas, de algún lado salen estas cuestiones. El tema de la rana, el besito, este tipo de cuestiones, hay una parte en la fábula, en lo que venimos trayendo de anterior, que tiene una parte de realidad. ¿Cuál? No, lo del besito no, pero por ejemplo, tribus nativas muy antiguas, por ejemplo en Ecuador, utilizaban las ranas, se las pasaban sobre heridas, por ejemplo de flechas, se pasaban las ranas sobre la herida de la flecha, y eso después como que mágicamente se les curaba. En realidad lo que hoy sabemos es que tienen un montón de compuestos en esa baba que favorecen la cicatrización y matan las bacterias que podrían generarse. ¿Y eso es lo que están trabajando en el laboratorio? Eso es con lo que empezamos trabajando en el laboratorio. Cuando yo empecé... Es casi un cuento de hadas. Es casi un cuento de hadas, sí. Bueno, nada, me gusta estar metido en un cuento de hadas, que la ciencia que hacemos en el laboratorio sea un poco un cuento de hadas. Creo que un poco es así. Bueno, contanos un poco, hablando un poquito más en serio, ¿de qué se trata el trabajo que hacen en el laboratorio? Un poquito nomás. Un poquito. No me gusta mucho más. Bueno, nosotros trabajamos con anfibios. En el mundo hay alrededor de 8.000 especies de anfibios, o sea que son muy variados. En Argentina tenemos aproximadamente 170, 180 especies, o sea que tenemos una diversidad bastante grande. Por ahí cuando decimos variedades de anfibios o ranas, nos imaginamos esas ranas de colores que se ven en el Ecuador o en el Amazonas. Pero bueno, en Argentina tenemos, no de colores capaz que tan brillantes, pero tenemos una buena cantidad de especies. Lo que nosotros hacemos, en realidad esto ya se viene documentando hace un tiempo, yo lo empecé con mi tesis doctoral, nosotros lo que hacemos es evaluamos qué compuestos hay en las pieles de los anfibios. ¿Esto por qué? Es porque la rana o el anfibio, o puede ser el sapo, tienen lo que se llama una piel desnuda, respiran a través de la piel. Nosotros tenemos la primera barrera, que son los pelos, y aparte no respiramos por la piel. Entonces imagínate si vos respirases por tu piel y vivís en un pantano lleno de bacterias y lleno de un montón de contaminantes, cualquier bacteria o cualquier microorganismo va a entrar directamente a tu sistema respiratorio. Tu sistema, el sistema del anfibio, y lo va a matar y lo va a contaminar. Entonces el anfibio a lo largo del tiempo generó un mecanismo de defensa que es extremadamente poderosa, porque la piel no es un mecanismo, sino que dentro hay un montón de glándulas, y cuando hay un ataque de un predador o algún microorganismo, cualquier cosa que lo pone en riesgo, secretan ese líquido que tiene un montón de compuestos, que son los que nosotros estudiamos, y lo defienden contra estos microorganismos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprovechar de eso? Todo. ¿Cómo todo? Claro, todo, digamos. Ese cóctel que hace el anfibio lo hace específicamente, es un mecanismo de defensa específico para ese microorganismo. Esto está desarrollado en la naturaleza. Lo que nosotros hacemos es, tomamos ese cóctel y lo probamos contra un montón de otros blancos terapéuticos, porque si bien la naturaleza desarrolló algo, por ejemplo, específico para un contaminante de la laguna en donde está, no quiere decir que ese compuesto, en particular péptidos, que ya lo vamos a hablar, tenga solo actividad contra ese microorganismo, contra ese agente. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiamos qué tan versátiles son esos compuestos. ¿Y cómo se extrae eso de la rana? Bien.
¿O del resto de los anfibios? Sí, de los anfibios. Hay muchos métodos. El primer método es un método en donde lo que hacíamos es, se implica el sacrificio del anfibio y se le remueve la piel. Casi como si fuese un buzo y un pantalón, pero eso trae un montón de implicancias éticas. A nivel ético, aparte, muchos anfibios, alrededor del 40% de los anfibios en el mundo, están en peligro de extinción. Entonces, también hay que cuidar un poco eso. ¿Qué es lo que pasa? Al principio era el único método en el que se podían extraer estos péptidos. ¿Por qué? Porque al extraer la piel, en la piel están todas las glándulas y extraemos el 100% del contenido de estas glándulas. Y después, bueno, implican un montón de procesos orgánicos de purificación para aislar los compuestos activos. Lo que nosotros hicimos en el laboratorio hace bastante tiempo, estandarizamos una técnica que no la creamos nosotros, la crearon otros investigadores de Israel, que se llama estimulación eléctrica transcutánea. Lo que se hace es se agarra el anfibio, se lo junta de su hábitat y se le aplica una pequeña corriente, o sea, son 12 volts, es una batería, se le aplica una pequeña corriente sobre la parte dorsal de su cuerpo. Eso la estresa al anfibio y secreta esa baba. Entonces, al secretar la baba, hacemos pequeños lavados y obtenemos el 100% de la extracción. Luego, ese anfibio, un poco tonto, lo devolvemos al medio ambiente. Bueno, pero lo importante es que vuelve. Vive. Y vuelve al ambiente, o sea, no queda. Exacto. Ok, tenemos la extracción de estos péptidos. Sí, en realidad es un cóctel que tiene un montón de compuestos, tiene alcaloides, aminas biógenas, etcétera, pero en su gran proporción son péptidos, que nosotros los estudiamos porque somos el laboratorio de péptidos bioactivos, entonces como en nuestro nombre está la palabra péptido, estamos obligados a estudiarlo. Bueno, ¿y cómo haces? Porque, como decís, hay un cóctel, tenés que discriminar unos de otros, tenés que separarlos. Sí. ¿Y alcanza además cuántas ranas necesitan? No, alcanzan, digamos, juntamos la mayor cantidad de ranas que podemos, que no son muchas, porque aparte las separamos en hembras y en machos, porque queremos diferenciar, no siempre tienen los mismos compuestos unos que otros, y aparte también lo fuimos viendo alrededor de los años. Varía mucho la composición de esa secreción dependiendo el tiempo, o sea, la estación del año en que los colectás y el lugar. ¿Esto por qué? Es porque si el anfibio está en una laguna en invierno, en donde la contaminación es muy baja, no va a generar mucha defensa. Entonces no tiene sentido que implique toda su maquinaria biológica para generar péptidos antimicrobianos, por ejemplo. En cambio, si vos lo juntás de una laguna contaminada, ese anfibio tiene las defensas mucho más altas. No quiero ser el que recolecte las muestras. Yo tampoco, pero bueno, nada. En su principio me tocó, ya no me toca, pero bueno, estamos siempre asociados con biólogos, porque en realidad no solo el problema es juntarla, sino es poder diferenciar entre una especie de anfibio y otra. Entonces, después con eso me imagino que hay algún proceso, vos decías, de depuración, Sí. ¿En qué consiste? Sí, nosotros lo que hacemos es obtenemos esa secreción. El primer paso es, hacemos una técnica que se llama liofilización. Lo que hacemos es convertimos eso que es un líquido en un sólido. O sea, le quitamos toda el agua a la matriz, al compuesto que tenemos, justamente para que nos perdure en el tiempo, porque a lo largo del tiempo el agua va a ir generando un montón de interacciones, va a ir destruyendo las moléculas. Una vez que lo tenemos seco, empezamos con una serie de análisis que en realidad son purificaciones cromatográficas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hacemos es, ponemos ese extracto completo, que tiene todo, lo pasamos por una columna, y esa columna lo que tiene es una serie de agentes o receptores que interaccionan más o menos con los péptidos o con los otros compuestos. Entonces los compuestos que no nos interesan, como son las aminas o los alcaloides, en principio, pasan de largo y no los vemos más, y después sí separamos los péptidos en función de las características que puedan tener. Yo me imagino que más allá de lo que me estás contando, esto no es a ojo. No es nada a ojo. ¿Cómo interviene la tecnología en todo esto? No solamente la tecnología de laboratorio, la tecnología química, sino también, me refiero, sé que la inteligencia artificial hoy está atravesando casi todos los procesos. Ok, sí. Lo que nosotros hacemos una vez que logramos aislar el péptido, que pasa por ese tubo. Separamos un montón de tubos en donde tenemos en el mejor de los casos, 10 péptidos separados. Evaluamos esos 10 péptidos y evaluamos qué tipo de actividad tienen, por ejemplo, frente a Escherichia coli o frente a algún otro tipo de actividad biológica o enfermedad.
Una vez que seleccionamos el o los tubos que tienen la actividad biológica, lo que hacemos es, a ese tubo se le hace un montón de análisis y determinamos la secuencia, o sea, determinamos cómo está compuesto ese péptido. O sea, sería ¿cómo decirte? Una decodificación de sus moléculas. Claro, o sea, sería como si... Pero ya me podés inscribir en el laboratorio. Claro, sería, digamos, cómo construir ese péptido. Entonces lo que hacemos es nosotros químicamente en el laboratorio lo podemos construir y no necesitamos más juntar ranas. Por eso no necesitan tantas ranas. Claro, exacto, porque si no el proceso es muy largo. Todo esto que te estoy diciendo puede llevar alrededor de 2 años hasta obtener un péptido. Y una vez que obtenemos ese péptido sintético, que es exactamente igual al que tenía la rana, sí utilizamos la inteligencia artificial para que nos ayude a mejorar ese péptido. El péptido es muy lindo en los papeles. Me imagino, sí. Es un compuesto natural. Hoy todo lo natural tiene un plus extra, pero al ser un compuesto natural tiene un montón de cuestiones en donde al ingresar al organismo, el organismo mismo lo degrada. O sea, el péptido es una proteína mucho más pequeña. Entonces, si vos te tomás un péptido que, por ejemplo, tiene una actividad específica para una infección por Escherichia coli, lo que va a ocurrir es que no va a curar esa infección en el organismo, sino que lo que va a ocurrir es que el organismo va a romper ese péptido en sus constituyentes, que son los aminoácidos, y los va a utilizar los aminoácidos para generar proteínas. Entonces, la función que nosotros queríamos del péptido no la podemos obtener porque el mismo cuerpo se encarga de degradarlo, porque es un compuesto natural. Sería como... Si no, cualquier persona que se come una rana se podría estar curando de un montón de enfermedades. No, eso no. Por las dudas, no hay ninguna recomendación. No, si quieren porque les gusta, porque son ricas, sí, pero no pero cocidas. Claro, sí, bueno, cada uno, no me voy a meter en las dietas de cada uno. Bien, entonces hay una secuenciación, hay una síntesis. Síntesis química. Una síntesis química, con la cual ustedes pueden reproducirlo, no digo infinitamente, pero lo pueden reproducir tanto como quieren. Sí, se puede reproducir infinitamente, eso va a depender del presupuesto. ¿Sí? Por eso nunca es infinito. Cada uno, en función del año en que mira esto, va a entender qué tan infinitamente podemos reproducir el péptido. Después vamos a retomar ese punto si llegamos con el tiempo. Ok, déjame retomar el proceso. Alguien, pobre de él o de ella, recoge a la pobre rana. Sí. La someten a esta extracción cutánea, eléctrica a través de la piel. Le retiran parte de esa baba protectora y de eso después se hace una síntesis. Y con eso después, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las líneas de investigación con ese material? Nosotros, por un lado, probamos. Lo primero que se evalúa es el extracto entero, la baba entera, contra todos los target o los blancos biológicos que tenemos. ¿Por qué? Porque si tenemos una baba que no tiene ningún tipo de actividad biológica, no hacemos todo este proceso. Entonces, una vez que tenemos ese extracto que tiene actividad biológica, evaluamos los péptidos y ahí sí empezamos a trabajar. Tenemos varios frentes que fueron incrementándose con los años. El primero, que fue con el que empezó esta línea, es con los antimicrobianos, porque justamente es el más estudiado de los anfibios. Lo que evaluamos es la capacidad que tienen los péptidos o los extractos de matar algunas bacterias que son resistentes. ¿Esto por qué? Es porque los antibióticos generan mucha resistencia en las bacterias porque el mecanismo por el que entran es que puede ser que inhiben alguna enzima o alguna cuestión en donde lo que hace la bacteria dice, bueno, si me están matando por acá, cambio mi biología y chau, no me puedes matar más. El péptido funciona por cantidad, entonces lo que hace el péptido tiene una carga positiva y en general las bacterias tienen una carga negativa. Entonces el péptido se adhiere a las bacterias por esa diferencia de carga y se adhiere tanta cantidad de péptido que les empieza a romper la membrana. Entonces es más bien físico lo que hacen. Al romper la bacteria no hay manera de que la bacteria genere un mecanismo, o sea, el mecanismo sería cambiar toda su capa externa, lo cual puede llevar, hay casos, pero bueno, ese fue la principal línea. Después, con el tiempo, empezamos a buscar otros blancos biológicos y empezamos a trabajar con lo que es la enfermedad del Alzheimer, que hoy es una de las líneas principales, capaz que la que mayor cantidad de resultados nos genera. Perdón, pero no veo la relación entre las bacterias y el Alzheimer, que no es bacteriano. Claro, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo funcionan entonces estos péptidos? Claro, lo que nosotros empezamos a ver fue que realmente el péptido es extremadamente versátil, que un poco lo decía al principio. No puede solo tener actividad contra 1, 2 o 3 bacterias, tiene que tener muchas más actividades biológicas. Empezamos a estudiar la enfermedad del Alzheimer y lo que observamos es que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que se llama multifactorial, o sea, hay un montón de factores que pueden desencadenar el Alzheimer, no uno solo, como por ejemplo una bacteriana. Entonces,
Uno por ahí hay 4 hipótesis principales, que las 4 se mantienen y tienen correlación, en donde básicamente lo que ocurre es que en el Alzheimer tenemos las neuronas, se comunican y hablan entre ellas. Para que las neuronas se comuniquen y hablen entre ellas, en el medio tiene que haber neurotransmisores. Cuantos más neurotransmisores tenemos, mejor se comunican. Si tenemos exceso de esos neurotransmisores, ya tenemos problemas. Entonces existe una enzima, que es una proteína muy grande en el cerebro, que se encarga que actúa como un Pac-Man, va comiendo esos neurotransmisores, los viejos. ¿Para qué? Para que el equilibrio de neurotransmisores entre las 2 neuronas sea el eficiente y la comunicación y la memoria sea el eficiente. Cuando una persona empieza con el proceso de Alzheimer, ese Pac-Man, esa enzima, se vuelve loca y empieza a comer más de lo que debería comer. Como come más cantidad de neurotransmisores, la cantidad que existe en el espacio entre las 2 neuronas es mucho menor. Entonces la comunicación es totalmente ineficiente. A su vez, ese Pac-Man o enzima genera depósitos o aglomeraciones entre las neuronas, que se llama beta-amiloide, que es la que por ahí más se escucha, y eso hace también que la comunicación sea muy ineficiente. A su vez también, dentro de las neuronas existen como una especie de vías de TREM que llevan los nutrientes, que hay una proteína que se llama tau. También los beta-amiloides se encargan de hacer un cambio estructural en esa proteína que hace que no se lleven bien los nutrientes en las neuronas y hacen que las neuronas se destruyan. Entonces, todo eso hace que la enfermedad de Alzheimer se terminan muriendo neuronas y el cerebro se va achicando. Lo que nosotros dijimos fue, el mayor problema es esta enzima, no nosotros, sino las personas que han desarrollado medicamentos, esta enzima que se llama acetilcoinesterasa. Entonces lo que dijimos fue, veamos si estos péptidos de alguna manera ayudan a que esa enzima o ese Pac-Man tenga menos hambre. Y entonces las evaluamos in vitro, en tubos de ensayo en el laboratorio, y empezamos a ver que efectivamente estos péptidos bajaban la actividad de este Pac-Man. Lo interesante, o sea, toda enzima, la enzima tiene 2 sitios en general. Un sitio en donde come, por el que come, o sea, la boca por el que come este neurotransmisor, y un sitio que es regulador, que se llama sitio aniónico. Los péptidos, la mayoría de las moléculas tapan la boca del Pac-Man y evitan que coma. Los péptidos lo que hacen es, se posicionan sobre la parte posterior, sobre este sitio, y lo que hacen es modifican la apertura de la boca. Entonces, la enzima come, pero mucho menos eficientemente. Entonces, eso no compiten con el neurotransmisor. Entonces, eso hace que sean muy interesantes los péptidos. Además de que dijiste un montón de conceptos, Sí. Me quedo con esto de que está en una etapa de desarrollo, entiendo. Sí, está en una primera etapa porque todo esto lo estamos haciendo in vitro y en unos primeros modelos animales. Bien. Es más que interesante. O sea, tiene una proyección, me imagino que tiene una proyección no solamente nacional, sino internacional. ¿Cómo es la relación del laboratorio y de la facultad con otros laboratorios, con otras universidades del resto del mundo? Bien, sí, obviamente nosotros este trabajo lo hacemos mucho en colaboración con otros laboratorios. Tenemos un laboratorio en Estados Unidos, en Sudáfrica, en España, en Italia y en Francia, que son los laboratorios con los que más colaboramos, porque no tenemos la capacidad para hacer todo. Por ejemplo, desde Francia nos envían estas enzimas, estos Pac-Man, ellos las producen y nos las envían a la Argentina para que nosotros las podamos evaluar in vitro. También trabajamos con la Universidad de Rosario para hacer las evaluaciones in vivo, porque queremos empezar a ver, decimos esto funciona en un tubo de ensayo, bueno, ahora veamos en un modelo animal, no lo podemos pasar al humano por cuestiones éticas, entonces empezamos a evaluar un poco en modelos animales a ver qué ocurre. Bueno, ok, de nuevo, recapitulo. Tenemos los péptidos que están trabajando en distintas líneas, me estabas diciendo. Sí. Por un lado, lo antibacterial y la lucha contra lo que se llaman superbacterias. Sí. Y por otro lado, esto del Alzheimer. Sí, como paliativos de la enfermedad del Alzheimer. Como un exacto. paliativo. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué lugar estamos y hacia dónde vamos en este sentido desde el laboratorio? Porque la facultad y la universidad ya tiene muchos antecedentes en patentes internacionales en este sentido. Bien, sí. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos desarrollando péptidos que ataquen las distintas vías de la enfermedad de Alzheimer, no solamente contra esta enzima, sino que eviten la agregación, que eviten el estrés oxidativo, que sean antioxidantes. Una vez que obtenemos este péptido, la idea que nosotros tenemos y que es lo que empezamos a hacer es empezamos a hacerle modificaciones químicas a este péptido por 2 motivos. Uno, porque en Argentina no es patentable lo que descubrimos en la naturaleza, o sea, el péptido tal cual lo hace la rana. La ley argentina de patentes lo que dice es que es de la rana, no es nuestro.
distintas Suena son lógico. otras leyes. Sí, 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 suena lógico. Entonces lo que te piden es un cierto grado de modificación, que es lo que estamos tendiendo a hacer, y aparte esas modificaciones lo que buscan es que justamente sea un fármaco que su tiempo de vida útil en el cuerpo sea más alto que el del péptido normal. Y hay una pequeña cuestión, que no es tan pequeña, es que el péptido... Siempre hay un pero. Siempre hay un pero bueno, lo decimos a lo último para conseguir el financiamiento. Pero siempre el péptido tiene que llegar al cerebro, o sea, tiene que atravesar una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos ahora es viendo, y esto usamos mucho inteligencia artificial, para ver de qué manera podemos modificar o a qué podemos unir el péptido, justamente para que una vez que yo me tomo la pastilla, o de alguna otra manera, ese péptido llegue directamente al cerebro y actúe en donde tiene que actuar y no vaya para otro lado. Mencionaste universidades y laboratorios de distintos puntos del mundo y la otra palabra clave fue financiamiento. Sí. Y yo te dije antes que íbamos a tomar el tema del Sí. dinero. ¿Cómo hace la universidad y la facultad en particular para financiar todo esto? ¿Cómo son los recursos con los que cuenta el laboratorio para... Francia, mandame los Pac-Man, Rosario, porque todo eso tiene un costo. Sí, hacen lo máximo que pueden. Una pregunta difícil me hiciste. No estamos en el mejor momento y creo que lo que yo noto es que aunque capaz que los recursos hoy son muy limitados, sí todos estamos poniendo la mayor parte de lo máximo que podemos. Por ejemplo, en Francia han pagado los envíos ellos. Hay una colaboración entonces. Sí, hay una colaboración importante. Por ejemplo, todo lo que es la secuenciación de los péptidos, cuando enviamos las muestras nos los hacen totalmente gratis. O sea, hay una, al menos en mi caso, tengo una red de colaboración y que me sostiene muy grande. Sería imposible los desarrollos que hicimos si no hubiésemos tenido, por un lado, la colaboración de la facultad o de la universidad, que es innegable. Pero bueno, a nivel monetario, nosotros al estar en pesos y afuera al vivir en dólares o euros, siempre estamos muy desparejos, por ahí nuestros montos son pequeños en comparación de ellos. Entonces, bueno, tenemos mucha ayuda. También en Italia, que es el laboratorio con el que más colaboro, siempre me hacen grandes ayudas a nivel de reactivos. Capaz que no económico, pero siempre a niveles reactivos. Entonces, nos permiten avanzar a una velocidad un poco superior a la que podríamos. Bien, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Esto lo estamos grabando finales de 2025, ante un 2026 que no pinta que vaya a ser muy diferente este año y el laboratorio tiene que seguir funcionando y la red de contención y de colaboración tampoco es eterna. Sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo piensan seguir creciendo desde la financiación, pero también desde el crecimiento del proyecto y del laboratorio como tal? Insistiendo, como hemos crecido hasta ahora. Hay una parte importante, más allá de los recursos financieros que son súper importantes. En el laboratorio tengo un gran recurso que es el humano, y sin ese recurso humano me sería imposible avanzar lo que avanzamos. Somos un grupo bastante grande, somos 11 personas, y bueno, lo más importante yo creo es esto, poder seguir poder sosteniendo estas cuestiones, la laboral de este grupo humano para que se siga avanzando. La idea, vamos a seguir insistiendo con todos los medios que tengamos posibles. Recordemos que lo que están investigando no es ni más ni menos que la posibilidad de luchar contra superbacterias, que es hoy una discusión en casi todos los foros médicos del mundo, sí. y el otro, una lucha para tratar de hacer mejor la calidad de vida de las personas enfermas de Alzheimer. Como para que tengas una idea, son 55 millones de personas en el mundo tienen Alzheimer, y a partir de los 85 años, el 50% de las personas tienen Alzheimer. O sea que, y el costo es de 2 billones por persona por año. De 2 billones en total es el costo para el Alzheimer. Lo que quiero destacar es que, si bien parece muy aplicado lo que hacemos, en realidad lo que yo hago es una investigación básica, ¿sí? Nosotros estamos construyendo los cimientos, y por ahí hoy que está tan en ataque la ciencia básica, sin que podamos construir los cimientos, sin entender qué péptido actúa contra qué enzima, y cómo llevarlo al cerebro, por ejemplo. Cómo llevarlo al cerebro. Después esto sí lo puede tomar una Big Pharma y llevar el medicamento. Estamos hablando que esto tarda 15 años desde que entra al laboratorio, pero es necesario en el laboratorio generar las moléculas para que después lleguen. Cada 10.000 moléculas que se crean y se estudian, una sola llega al mercado. Entonces, lo básico es extremadamente importante. O sea, es vital para el resto. Lo aplicado se nutre de lo básico. Álvaro, me dejaste muy sorprendido por el trabajo, también por tu sentido de la moda. Y
nada, agradecerte que hayas venido, agradecerte que sigan laburando pese a las dificultades. Como ves, Y vamos a seguir. Y van a seguir laburando, no lo dudo. Te esperamos dentro de 1, 2, 3 años para que nos sigas contando los avances de la investigación y del laboratorio. Ojalá, ojalá. Dale, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y ahora nos quedamos hablando un ratito. Bueno, listo, como sigue. Mirá. 504. ¿Listo? Pero con...